Gracia y paz del Señor Jesucristo. Quisiéramos en esta oportunidad revisar cómo fue en la experiencia de Pedro este proceso de transformación que el Señor le anunció el día que lo llamó por primera vez. Recordemos que el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Este fue una profecía, un anuncio acerca de lo que Pedro iba a llegar a ser. Pero ¿cómo ocurrió este proceso? ¿Cuáles son los hitos que forman parte del proceso de la transformación de un hombre de Dios, de un discípulo de Cristo, para llegar a ser lo que el Señor se propuso desde el principio? Aquí en las Escrituras encontramos varios de esos hitos. Son los hitos de Pedro, pero también son los hitos de alguna manera de todos nosotros, con algunas variantes, con algunos matices. Son hitos que todos, cual más, cual menos, vivimos para alcanzar el propósito de Dios, que es llegar a ser semejantes a nuestro Maestro. Cada uno con características diferentes, por supuesto, según su carácter, según su personalidad. Así que, desde que el Señor llamó a Pedro por tercera vez, y Pedro decidió dejarlo todo para seguirle, nosotros vemos que Pedro empezó a pasar por distintas experiencias, acordes con su carácter, es decir, altos y bajos, aciertos y errores, fruto de un carácter impulsivo, irreflexivo, valeroso, pero también un poco torpe. Pedro fue un hombre muy bienaventurado. Siendo un pescador, el Señor lo llevó a alturas inimaginables. Y una de esas alturas es la confesión que Pedro hace en Cesarea de Filipo, que está consignada en Mateo 16, cuando el Padre le revela a Pedro el misterio que estaba escondido en su corazón desde los siglos eternos. ¿Quién es Jesús? Nadie conocía quién era Jesús. Ni siquiera los que le habían seguido por casi 3 años. El Padre tenía este tesoro escondido en su corazón. Y en esta oportunidad, faltando 6 meses aproximadamente para la cruz, el Señor le abre el tesoro a Pedro y se lo revela y le dice: esto es. Y Pedro dice estas palabras que nunca hubiera pensado decir y que constituyen la base, el fundamento, la piedra angular de la iglesia cristiana. Cuando el Señor le dijo: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, refiriéndose a su misión, a su ministerio, el Hijo del Dios viviente, su naturaleza, coeterna con el Padre. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una tremenda altura en la vida de Pedro, una cúspide. Sin embargo, después que el Señor le hizo esta magnífica promesa, que yo te digo que tú eres Pedro, piedra, ahora se cumple lo que le dijo el Señor al principio.
ya no más Simón, hijo de Jonás, ahora eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú acabas de decir, sobre la revelación que el Padre te dio, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Esta es la altura. Pero vean ustedes lo que viene a continuación. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Noten ustedes la caída de Pedro, de la cúspide al abismo, en un minuto. Pedro no quería que su maestro, el cual recién le había mostrado una profecía tocante a su persona, una honra que le conferiría, que tuviera que morir. Él no entiende la cruz, no sabe la cruz, no conoce el propósito de Dios. Entonces torpemente dice algo que lastima el ministerio y el propósito por el cual el Señor vino a la tierra. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí tenemos un primer zarandeo de Pedro. Entonces, podemos ver, comienza el trato. El Espíritu Santo, que ordena todas las circunstancias de nuestras vidas, ya ha preparado esta experiencia aleccionadora. Pero poco después, exactamente a la mañana siguiente, el Señor lleva a los discípulos a un monte alto, se transfigura delante de ellos. Pedro está tan impresionado que él, en un momento dado, cuando ve a Moisés y a Elías con el Señor, Pedro dice al Señor Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Literalmente, la sugerencia de Pedro fue cortada en seco por la intervención de Dios. Este es mi Hijo amado, dijo el Señor. Nada que ver Moisés y Elías. Ellos no están a la altura. Ellos pertenecen a otro tiempo, a otra dispensación. Mi Hijo amado, a él oíd. Si Dios no intervenía para corregir a Pedro, entonces quedaría la impresión de que esto nuevo que el Señor vino a crear, esta realidad nueva, tenía una correspondencia y una equiparidad con el antiguo pacto. No es así. Moisés y Elías tienen que quedar a un lado y solamente Cristo tiene que quedar como único referente, como único fundamento de esta nueva fe que Dios ha traído a través de su Hijo al mundo. De tal manera que aquí
vemos al Padre interviniendo para corregir a Pedro. Pedro el impulsivo, irreflexivo. Pero no es la única vez. Poco después de esto, llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y diciendo: ¿te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro ha cometido un error nuevamente, y esta vez es el Señor el que lo corrige. Los hijos no necesitan, no tienen la obligación de pagar los tributos, solo los extraños. El Hijo de Dios está aquí, Pedro no lo es. ¿Por qué él va a pagar tributos? Además, ese dinero, era el dinero que se daba por rescate, según la ley judía. Por cada hombre, por cada varón, tenía que darse un dinero por un rescate por la muerte. O sea, era una forma de redención. Si no, en la práctica y en estricto rigor tenía que morir. Acuérdense de la muerte de los primogénitos y todo eso. Aquí el Señor ha sido puesto por Pedro, por esta irreflexividad, impulsividad de Pedro, ha sido considerado como un pecador más que tiene que pagar el precio de su rescate. Un error grave. Sin embargo, el Señor, en su paciencia, en su ternura, le dice: bien, Pedro, vamos a pagar el impuesto. ¿Se dan cuenta? Ese deseo de solucionar las cosas, de tener una respuesta pronta, le trajo un problema a Pedro. Más adelante, en el libro de los Hechos se cuenta un episodio en que Pedro fue a la casa de Cornelio y al comenzar su discurso, él empieza a hablar del Señor Jesús y de cómo él vino del cielo y empezó su ministerio realizando bienes, sanando y predicando el Evangelio, etcétera, etcétera. Y él está predicando, pero un evangelio centrado en los judíos, como viniendo a los judíos, como que Cristo trajo la salvación a los judíos. Y en ese momento interviene el Espíritu Santo y cae sobre todos los que están oyendo a Pedro, igual como en Pentecostés, hablando en lenguas y todo eso. Pedro fue interrumpido nuevamente. Porque lo que Pedro tenía que ver aquí y lo que él tenía que predicar es cómo en su amor Dios preparó una salvación para todo hombre, sea judío o sea gentil. Es un asunto de cuánto abarca el Evangelio de Dios. Pedro lo estaba restringiendo todavía, a pesar de que el Señor le había mostrado recién esa visión del lienzo, que debía haber sido suficiente para Pedro entender lo que Dios quería. Bueno, volviendo atrás. Durante el ministerio del Señor, Pedro oscila entre lo correcto y lo incorrecto, entre aciertos y errores, hasta que llega el punto crucial. Pedro niega al Señor. Y en ese momento, en condiciones extrañas, sorprendentes, él, después de haber prometido que jamás lo negará, que jamás lo abandonará, lo niega 3 veces. Y la mirada del Señor lo traspasa
en ese momento y llora amargamente. Ahí tenemos Pedro de nuevo en el abismo. Pero recién, cuando al Señor lo capturan en el Getsemaní, él había sacado la espada para matar al que le venía a capturar. Le cortó la oreja a uno. Ese Pedro valiente, atrevido, audaz, ahora está sumido de nuevo en el abismo. Esa es nuestra inconstancia. La inconstancia, la falta de sobriedad, de equilibrio, de ecuanimidad, no solo de Pedro, sino de todos nosotros. Estamos arriba y luego estamos abajo. ¿Cuántas veces hemos tenido que lamentar esto mismo? De otra manera, con otros matices, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué hizo el Señor con Pedro? Después de la cruz, cuando el Señor se aparece, cuando el ángel se aparece a las mujeres, le dicen, vayan a avisarle a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea porque allá Él los va a ver. Avísenle a los discípulos y a Pedro. Dando a entender con esto que Pedro ya no se consideraba un discípulo de Cristo. Pedro estaba refugiado por Juan en su casa. Pedro corrió al sepulcro. Ese mismo día el Señor visita a Pedro. En dos partes la Escritura registran ese hecho, a solas. No sabemos detalle, no está registrado, solamente que lo vio, que fue, que se presentó donde él. Y después tenemos esa escena en Juan capítulo 21, cuando están a orillas del lago, pescando, entre ellos Pedro. El Señor llega temprano, los discípulos no le reconocen a primera vista, Él le prepara el desayuno, y después del desayuno, junto a la hoguera que Él mismo había prendido y que trae remembranza de esa otra hoguera donde Pedro se calentaba aquella noche y donde negó al Señor. Y comienza ese interrogatorio y esa conversación con Pedro, ese diálogo tan punzante. Cada una de esas preguntas del Señor taladraba la conciencia y el corazón de Pedro. No podemos imaginar cuán doloroso fue eso para él. Pedro me ama, más que estos. Tú que fuiste el líder siempre, el que era mejor que todos, me amas más que ellos. Y Pedro que le responde con una palabra distinta a la que el Señor usa y le dice algo así como, Señor, tú sabes que te quiero, o que te estimo, o que tengo mi corazón apegado a ti, pero no usa la misma palabra, porque esa palabra es demasiado alta, es el amor sublime, es el amor de Dios, que Pedro sabe que no tiene, o que al menos no se atreve a reconocer porque recién ha caído. El Señor le pregunta 3 veces y le dice, enseguida le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Antes le hizo pescador de hombres, cautivador de hombres. Ahora le dice, Pedro, tú vas a ser pastor. Y si como pescador tú eras audaz y temerario, ahora deberás ser tierno y delicado con las ovejas y los corderos. El Señor confirma, restaura a Pedro de tal manera que cuando después de que el Señor hubo ascendido a los cielos, los discípulos se reúnen en el aposento alto en Jerusalén, siguiendo las instrucciones del Señor, Pedro toma la iniciativa como si nada hubiera pasado.
y él encabeza la reunión y eligen al sucesor o al reemplazante de Judas. Esta es la manera de restaurar que tiene el Señor. Y lo que viene desde Pentecostés en adelante, ustedes lo conocen. La predicación de Pedro en Pentecostés, ungida, llena del Espíritu, llena de conocimiento y revelación, citando al profeta Joel, citando los Salmos, como si hubiese tenido una lectura fresca, como si fuera un erudito en las escrituras antiguas. Él, un pescador. ¿Cómo lo ha dignificado el Señor? Después de todos esos altibajos, esos fracasos, esas caídas, ahora Pedro está de nuevo en la cúspide, junto a los 11, predicando y diciéndole: vosotros le habéis matado. Y luego respondiendo al compungimiento de ellos cuando dicen: ¿qué haremos? Varones hermanos, arrepentidos y bautícese cada uno. ¿Con qué de nuevo? ¿Y con qué de nuevo continúa en el libro de los Hechos esos 12 primeros capítulos llenos de Pedro? Sanando enfermos, encarcelado, respondiendo a las autoridades con valentía, resucitando una mujer. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Qué hombre! Creo que no ha habido ni uno más en la historia posterior de la Iglesia con esas características. Pedro, el pescador de Galilea. Sin embargo, en medio de toda esa grandeza, todavía el Espíritu Santo está preparando una circunstancia que lo va a poner en estrecho otra vez. Gálatas relata un episodio que ocurrió entre Pablo y Pedro. O si hubiésemos estado ahí para escuchar eso. Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro pillado en falta. Pablo lo reprende. No escuchamos hablar a Pedro aquí. Agacha la cabeza. No da ninguna explicación, no hay ninguna excusa, no hay ninguna reacción, ninguna violencia. Humanamente podríamos decir: ¿quién es Pablo para hablar así a Pedro? Aquí ya comenzamos a ver la humildad de un hombre que está siendo transformado. Pero no solo eso. En la primera epístola de Pedro hay unas palabras tan hermosas que hablan tanto del carácter transformado del apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es Cristo, el Señor. Y noten ustedes quién lo dice. Lo dice un hombre al cual Cristo le dijo: tú serás llamado piedra. Entonces él, aquí en la epístola dice: no soy yo la piedra, la verdadera piedra es Cristo mi Señor. Y luego en el versículo siguiente continúa diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también sois piedras vivas. Y eso lo dice a todos los creyentes, a los destinatarios de esta epístola. Bueno, y dígame usted y Pedro, ¿dónde quedó? ¿No es él una piedra viva? ¿No fue él la primera piedra que el Señor puso en su edificación allá en Cesarea de Filipo? ¿No fue el primer bienaventurado en recibir la revelación del secreto del Padre acerca de su Hijo? Pero aquí él no aparece. Eso es humildad. Y no solo ahí. Un poco más adelante dice, refiriéndose al Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor le había dicho ahí junto a la fogata, pastorea, apacienta a mis ovejas, a mis corderos. Tú eres pastor ahora, Pedro. Y aquí, ¿qué dice Pedro? Porque habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y no se está refiriendo a sí mismo. ¿Qué es esto? Esto es anonadamiento. Y cuando en el capítulo 5 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que no es Pedro, vosotros recibáis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo enaltece Pedro a su Señor? ¿Este es Pedro el impulsivo, el que se adelantaba siempre para cometer errores? Ahora lo único que él sabe hacer bien, y esto es lo que el Espíritu Santo le enseñó, es enaltecer a su Señor. Pero vayamos para terminar a Apocalipsis. Capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, etcétera, etcétera. Habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Más abajo dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los cimientos de la ciudad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. Los cimientos eran los apóstoles del Cordero. Y el primer cimiento era jaspe. Y los muros eran de jaspe. Y la ciudad entera era de jaspe. Pero el primer cimiento era jaspe. El primer apóstol del Cordero. ¿Cuál es el primer apóstol del Cordero? El que siempre aparece en los... Cuando se mencionan los 12 apóstoles, siempre aparece en primer lugar Pedro. Jaspe. Algunos dicen que el jaspe es lo que nosotros conocemos como diamante, que es la piedra preciosa más dura. Y aquí aparece como transparente. La que puede reflejar todos los colores del arco iris. Pedro está allí.
se dan cuenta cómo se cumple la palabra del Señor. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado piedra. Pero no solo piedra, sino esa piedra que se forma a altas temperaturas, bajo las profundidades, bajo la tierra, bajo una tremenda presión y en un tiempo prolongado. No solo piedra, Pedro, piedra preciosa. ¿Cuántas experiencias tuvo que pasar para ser transformado en esto, en el jaspe que está allí en la Nueva Jerusalén? Mirando a Pedro, nosotros somos alentados. Un hombre común, un hombre de polvo, de barro, convertido en esto. Somos alentados porque nosotros somos de la misma madera, por decirlo así, de la misma naturaleza, con los mismos errores o más, con la misma inconsistencia o más. Pero tenemos esperanza. No ocuparemos un lugar de privilegio como Pedro, porque son solo los apóstoles que aparecen en ese lugar, en la Nueva Jerusalén. Pero estaremos allí, como piedras vivas, edificados en esa construcción enorme, maravillosa, de oro transparente, para siempre jamás. Que el Señor en su gracia nos conceda vivir este tiempo de transformación, de dolores, de quebrantos, de éxitos y de fracasos. Vivirlos con la mira puesta allá, con la mirada puesta en Jesús y en aquellas glorias venideras que no son mentira, que no son utopía, no son invención humana, son realidades espirituales gloriosas que Dios ha preparado para nosotros. Que el Señor nos guarde, nos socorra en este caminar, en este proceso de transformación. Que así sea. Amén.